Y hubo una persona que me llamó y me dijo, no lo conozco, nunca ha venido. No ha venido aquí a la iglesia, no nos conocemos personalmente, pero me escribió por internet y me dijo, mucho gusto, me gustaría saber este tema, si usted es tan amable, lo graban y me lo envían. Y yo prometí que le iba a enviar el sermón, porque él me dijo en internet, él me dijo, mire, yo he estudiado en la universidad y, bueno, no sé en dónde he estudiado realmente, pero me dijo que había estudiado el tema de la salvación y en la opinión de él se puede perder la salvación. Así que eso es lo que él tiene en su corazón, en su mente, que la salvación se pierde. Y cuando hablamos de la salvación, lo que pasa es que algunas personas se preocupan que si enseñamos de la salvación que no se pierde, entonces que pueden pasar estas cosas, que si enseñamos que la salvación no se pierde, entonces las personas pueden adormecerse creyendo que están seguros. Es la preocupación, ¿no?, de algunos. Algunos dicen, no, si enseñamos que la salvación se pierde, entonces el peligro está en que la gente se vuelve floja, la gente no tiene compromiso, la gente se adormece, comienza a faltar a la iglesia, comienza a ser mediocre en su relación con Dios. Segundo, la conducta se relaja y entonces ya no hay esta motivación de mantenerse pilas. Se pierde el autoexamen, dicen las personas, es decir, que la persona ya no le interesa, ya no dice, tengo que mirar cómo está mi vida. No, dice, no hay necesidad. Se pierde el temor santo, se adormece la conciencia, y estas son preocupaciones de personas que dicen que por eso no se debe predicar que la salvación no se pierde, sino que se debe predicar que sí, que la salvación se pierde para que la gente esté pilas. Sin embargo, al estudiar este tema, al estudiar el tema de si la salvación se pierde, lo primero que tenemos que estudiar, lo primero que tenemos que responder es quién es el Dios trino en quien hemos creído y que ha hecho por nosotros. Lo primero antes de todo es qué clase de Dios tenemos, quién es ese Dios. El tema entonces tiene dos aspectos y hoy solamente voy a tratar el primero. El primero es quién es Dios, en qué Dios hemos creído, y después vamos a tratar otro día tal vez la parte nuestra. Y entonces, muy inteligente, ¿no?, porque me estoy saliendo del tema. Es decir, hoy solamente vamos a ver quién es Dios y luego entonces sí vemos cuál es nuestra parte. Pero lo que las Escrituras nos dicen, primero que todo, es que Dios es, bueno, dice Dios es amor, en Primera de Juan. Y esta otra escritura en Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, ¿Dios es qué? Luz. Dios es amor, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. En Él no hay maldad, no hay posibilidad de maldad. Y en Santiago 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amados hermanos míos, no erréis, es decir, no se equivoquen. Todo lo que es bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca dejará de ser bueno, nunca dejará de ser amor, nunca dejará de ser luz, y que Él no es un ser que cambia como las sombras, que no es un ser que está por la mañana da una sombra y por la tarde da otra sombra, y no, Él no es así. Él es un ser estable en lo que dice, en lo que hace, en sus promesas. Dios es un Dios estable en sus promesas. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Él es estable en sus promesas. Dice entonces las Escrituras
Que el Señor creó al ser humano, bueno, no dice exactamente, pero sabemos que Él lo hizo por amor. Él nos hizo por amor. Él no nos hizo por otra razón. ¿Qué otra razón podía Dios escribir para habernos creado? Dios nos hizo porque Él es amor. Y las Escrituras están llenas de referencias a que Él quiere compartir lo que Él es con nosotros. Nos hizo para compartir lo que Él es, amor, para integrarnos a lo que Él es, hacernos parte de lo que Él es, de su naturaleza. Él nos creó por amor y Él tiene un plan para nosotros en su amor. Y nos creó con el deseo, Dios nos creó con el deseo de salvación, no con el deseo de perdición. Es decir, Él no nos creó al ser humano para perdición, Él nos creó para salvación. El objetivo de Dios desde el comienzo fue crearnos para salvación, no para perdición. Así que en Juan 3:16 dice bien claro, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, a la humanidad entera, al ser humano, en su miseria, en su debilidad, en su condición, como es el ser humano, a pesar de su rebelión. Dios dice que Él ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo. El objetivo de Cristo no es venir a traer condenación al mundo. Cristo no ha venido a mirar a ver quiénes se pierden. Ese no es el propósito. Cristo no vino a ser testigo de la perdición de los hombres. Él vino ¿a qué? A salvar, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cuando aquí dice el mundo, es el mundo. El mundo es la humanidad, el ser humano. El propósito de Dios es salvar al ser humano. Y claro, cuando uno ve el mundo parece como si el mundo estuviera perdido. Y uno mira a todas partes y uno dice, todo el mundo está perdido. O sea, a veces uno sin darse cuenta cree que Satanás está ganando esto, pero no es así. Cristo no es un perdedor, Él es un ganador y Él tiene victoria, lo vamos a ver. Y su victoria fue contundente, total, arrasadora, absolutamente sin ninguna duda. Y en 2 de Corintios dice, o antes dice, el propósito de Dios en Jesucristo entonces era reconciliar a toda la humanidad con Dios. El propósito de Dios en Cristo era reconciliar a toda la humanidad con Él y ofrecer en Cristo salvación a todo el mundo. ¿Está eso claro? Cristo vino para salvar al mundo. En 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, o sea que Cristo murió por todos, Cristo murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en la siguiente dice, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, toda esta salvación, todo este plan de salvación proviene, dice la Escritura, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese anuncio? Versículo 19. Que Dios, póngale cuidado, lean bien despacio y pónganlo en su corazón. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A quién? Al mundo. El sacrificio de Cristo es inmenso, es mucho más grande de lo que hemos pensado. El sacrificio de Jesucristo fue por todo el mundo. Cristo en su sacrificio, el mundo fue reconciliado con el Padre.
Y esto le parece a la gente aterrador. Hay personas que no lo aceptan, hay personas que dicen no lo acepto, pero es no aceptar la obra de Cristo, no aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho por toda la humanidad. Y ya lo hizo en Cristo, ya lo hizo en Cristo. ¿Qué hizo en Cristo? Reconcilió al mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no todo el mundo lo sabe. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Anunciarle eso al mundo. Ya estás reconciliado, ven. Eso es lo que Pablo dice aquí. Volvámoslo a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres y a las mujeres, ¿no? Cuando dice hombres aquí es la manera antigua de hablar, que cuando se hablaba del hombre se hablaba de la familia, de todo el ser humano. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres, no solamente al creyente, no solamente a los que han creído, sino a todos los hombres, sus pecados. Y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Les encargó a los discípulos anunciar que, acércate, Dios ya pagó por ti, ya estás reconciliado, bien, acepta esa reconciliación. Esa es la labor de la iglesia, anunciar. Por eso es buenas nuevas, por eso es evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Las noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? Que Cristo ha hecho un sacrificio por el mundo entero. El mundo está reconciliado y la gente no sabe. La misión de la iglesia es decirle a la gente, acércate a Dios a través de Cristo, quien ya pagó por ti. No, Él va a pagar por ti. No, si te arrepientes, Él va a pagar. No, Él ya pagó. Ven, acepta lo que Él ha hecho ya por ti. En Él has recibido perdón. En Él estás reconciliado. Y todo lo que tiene que hacer el hombre es, vamos a ver qué es. Versículo 20, así que somos embajadores. ¿Cuál es la función de los discípulos, de Pablo en este caso? ¿Qué decía de él? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliense, vengan, ya está pago, ya Cristo lo hizo, vengan, reconcíliense con Dios, acepten esa reconciliación. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esa es la obra que Cristo ha hecho. El Señor Jesucristo entonces en su obra venció la muerte. Venció el mundo satánico. Es un mundo que, como vimos el domingo pasado, es un mundo vencido. Y vimos bien claro que ha sido vencido en dos ocasiones. Primero, cuando Lucifer se quiso rebelar contra Dios en el trono mismo, cuando Lucifer era todavía un ser maravilloso, un arcángel poderoso, bello, hermoso, y se quiso rebelar y quiso tomarse el poder y la autoridad y el trono de Dios, y Dios lo lanzó a la tierra. Y estando aquí en la tierra, Cristo vino y le venció absoluta y totalmente. El mundo espiritual es un mundo vencido. El mundo espiritual no está a la altura de Dios. No. Dios es superior millones de veces a ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual está vencido. ¿Y cómo se venció en esta tierra? Por la obra de Cristo. Cristo venció ese mundo espiritual y ellos tenían el poder de la muerte, y Cristo venció a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10 dice, Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es decir, no fue por nosotros, no es por nuestras obras, no es porque yo sea bueno o santo o algo, no, es Dios quien ha hecho todo esto, sino según el propósito y la gracia de Él. Él quiso así, Él en su propósito, en su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos. Ellos dos hablaron y dijeron, ¿qué haremos con la humanidad si peca? Y Cristo dijo, yo iré. Y su palabra es tan fiel y tan firme que Dios la aceptó desde entonces como una realidad. Pero,
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se manifestó con la aparición de Cristo Jesús, el cual quitó, Él hizo a un lado. La muerte ha sido vencida. Sí, seguimos muriendo todavía, estamos muriendo, porque su plan de esta dispensación de la humanidad está llevándose a cabo, pero la muerte está vencida. Llegará un momento, ¿no? Así como nuestro alcalde, el nuevo alcalde Enrique Peñalosa, ya es el alcalde, pero está esperando oficialmente ser instalado. Así es con la muerte, ya ha sido vencida, pero oficialmente a la venida de Cristo será eliminada y nunca más habrá muerte. Cristo venció la muerte, Él ya lo hizo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por las buenas noticias, por el Evangelio, por lo que Dios determinó hacer. Y en Romanos 5:12 dice, póngale cuidado a esta escritura es muy importante. Todos debiéramos saberla, casi que de memoria. Yo lucho, ¿no?, para aprendérmela. Dice, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por uno, Adán y Eva. Porque Adán y Eva son uno. Entonces, por uno, Adán y Eva, por uno entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todo el mundo. Oiga, el poder del pecado de un hombre pasó la muerte a todos. Pero dice la Escritura lo siguiente en Romanos, en el versículo 15 de capítulo 5. Pero el don, ¿qué es el don? Pero el regalo de Dios. Pero lo que Dios quiso hacer por gracia. Lo que Él determinó hacer de su mera voluntad, porque Él quiere así. Pero el don no fue como la transgresión de ese hombre, Adán y Eva. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, pues abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, Cristo. Y dice que no hay comparación. Es decir, que si el pecado de un hombre trajo muerte a todos, el don de Dios en Cristo es superior. El poder de la obra de Cristo es mucho más grande que el pecado de Adán. ¿Sí me entienden? Y si el pecado de Adán trajo muerte a todos, la obra de Cristo trajo gracia, vida a todos. Está disponible la salvación para el mundo entero porque en Cristo Jesús ya fue pago. Está lista, está disponible. Y por eso es que decimos que toda persona, si sea un mendigo, la persona que nosotros consideramos miserable, él tiene salvación en Cristo. Y tenemos que ir y decirle, en Cristo Jesús tú tienes salvación, ve, reconcíliate con Dios. Por la obra de Cristo toda persona puede tener salvación. Así que, póngale cuidado a esta parte, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Está bien claro? Sí. Romanos dice bien claro, versículo 18 eso, que por uno condenación, por Cristo justificación. La humanidad, por la obra de Cristo, la humanidad en Cristo ha sido representada y el Padre ha aceptado el sacrificio de Jesucristo a favor de la humanidad entera. Y el Dios Padre ya no ve la humanidad como enemiga, sino que a través de Cristo la ve salva. Pero la gente tiene que decir creo. ¿Sí me entienden? Tienen que decir creo. Porque Dios no impone tampoco la salvación, ni Él salva a las personas en rebelión, pero ya está pago. ¿Sí me entienden? Bueno, ahora, ¿por qué lo hizo Dios así? En el Antiguo Testamento, lo que se veía era más o menos lo siguiente. Dios dijo, si tú me obedeces, yo te bendigo. Ese era el pacto. Si tú obedeces todas mis leyes, yo te bendigo. Así que era una cosa en que el hombre tenía que hacer una parte y Dios entonces hacía la suya.
En el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Pacto es una determinación unilateral. ¿Qué quiere decir un unilateral? Que Dios la toma enteramente sobre él, independientemente del hombre. Y dice, yo por mi gracia, por mi misericordia, por mi amor por la humanidad, determino que en Cristo Jesús los acepto a todos. Es el Nuevo Pacto, es algo impresionante lo que ha hecho Dios en el Nuevo Pacto. Por su pura misericordia y su pura gracia, Él ha determinado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en el Nuevo Testamento depende todo totalmente de la obra de Cristo ante el Padre a favor de toda la humanidad. Él se entregó, Él nos reconcilió cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Cuando usted no lo conocía, cuando usted estaba en la, palabras feas, en la locura del mundo, Él ya lo había reconciliado a usted con el Padre. Increíble. Ese es el Nuevo Pacto. Así que cuando usted llegó a Cristo, no fue porque usted era bueno, ay, qué bondad. No. Usted solamente llegó y creyó. Creyó en lo que Cristo había hecho por usted. Eso es lo que sucede en el Nuevo Pacto. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios ve la obra de Cristo y en Cristo nos ve sabios, justificados, santificados y redimidos. Él lo hizo cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Cristo se entregó y nos presentó ante el Padre. Cristo es nuestro vicario, nos representa a la humanidad, por eso se hizo plenamente hombre. Porque al ser plenamente hombre nos representa ante el Padre y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en Cristo, en Dios, en lo que Él hizo, no en nosotros. En el Nuevo Pacto no hay espacio para gloria personal. Ay, es que yo soy bueno, ay, yo tengo un buen matrimonio. Eso está muy bien, trae bendiciones, pero eso no lo hace mejor que el que no tiene un buen matrimonio. Eso no es. Y si usted es muy bueno, pues fantástico, trae bendición sobre su casa. Eso está bien, es muy bonito y es lo que Dios quiere, pero por la obra de Cristo no hay distinción entre nosotros. Wow, y uno dice, entonces yo no me las puedo dar. No se las puede dar. De nada. ¿Por qué? Porque si usted se las quiere dar, dice aquí que se gloríe más bien en Cristo, en lo que Él hizo. Y en Efesios 1:8 dice, porque por gracia es por el don de Dios, por un regalo, porque Él lo quiso. Por gracia sois salvos. Entonces la salvación es por gracia, es un regalo. No hicimos ningún mérito, estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos sucios, mal, cuando Él ya murió por nosotros. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esa es nuestra parte. Salvos por fe. Es decir, porque cuando nos dimos cuenta de lo que Él hizo, dijimos, Señor, lo acepto. Acepto tu obra por mí. Yo no puedo de mí mismo hacer nada, tú lo hiciste por mí. Señor, te doy gracias y lo acepto, que tu santidad, tu bendición, tu redención me cubra. Tu perfección está en mí, tu obra está en mí. Así que todo lo que tenemos que hacer nosotros, mire, deja en el ser humano una parte supremamente pequeña: creer. No más. En el Antiguo Testamento es, tú guarda las leyes y te bendigo. Y no pudieron nunca. Dios quería en el Antiguo Testamento mostrar que el ser humano es incapaz de guardar cosas. El ser humano quiere, pero no puede. Y Dios lo hizo así, ¿para qué? Para que nosotros no descansemos en nuestro poder, sino reconozcamos el poder, la autoridad, la grandeza de nuestro Señor. Él quiere que nosotros dependamos enteramente de Él. Y por eso determinó que es por
gracia a través de la fe, del creer. Y esto no de vosotros, dice, por medio de la fe. Y ni siquiera esa fe es de nosotros, porque dice, y esto no de vosotros, pues aún la fe es un don de Dios. No es por obras, no es por nada que usted haga, sino es, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta sería, si Dios nos dio la salvación por gracia, cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, ¿qué nos puede entonces separar del amor de Cristo? Si Él dio su vida por nosotros cuando estábamos mal con Él, y nos perdonó cuando nosotros estábamos en rebelión, en locuras, en patanerías, en locuras, Él dio su vida cuando estábamos así de mal. Ahora que le creemos, ¿qué puede separarnos de su amor? ¿Qué puede hacer que Dios diga, ¿sabe qué? Ya no quiero a Héctor. Si cuando yo estaba mal, Él dio su vida por mí, ahora que estoy un poquito regular, menos me va a quitar sus bendiciones. Y Dios no es un Dios que quita bendición, lo vamos a ver. Vamos a leer esto, porque esta escritura es una de esas que tienen tanto. Dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, dense cuenta que no a los que obedecen perfecto, a los que son perfectos, justos, santos, que tienen... No, simplemente, ¿qué quiere Dios? Que respondamos a su amor. Y que le digamos, Señor, yo te amo, Señor. Y naturalmente que cuando decimos le amamos, nosotros procuramos hacer lo bueno. Nosotros no amamos el pecado ya no amamos. Algo nos dice por dentro, el Espíritu Santo nos dice que cuando hacemos algo mal, nos sentimos mal, no queremos hacer eso. La debilidad de la carne sí nos hace a veces hacer cosas que no queremos, pero en general el cristiano no ama el pecado ya. Amamos a Dios, sufrimos cuando pecamos, nos duele cuando pecamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿quién está haciendo toda esta obra? Póngale cuidado. También los predestinó. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Nos predestinó para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Podemos nosotros mismos hacernos a la imagen de Cristo? No, Él lo hace posible, a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. ¿Quién hizo eso? Dios nos llamó. Y a los que los llamó, nos justificó. ¿Quién hizo eso? Dios nos justificó. Y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está bien claro entonces que Dios es por nosotros. Dios está haciendo todo de su parte para que usted, para que yo tengamos éxito. Dios garantiza nuestro éxito. Éxito no en este mundo de material, no. Éxito en su plan de salvación. Que logremos lo que Él quiere para nosotros, la salvación. Él está detrás de todo para que sea posible la seguridad de nuestra salvación. Él hará todo lo posible, ya ha hecho 1000 cosas extraordinarias, nos ha dado su Espíritu, nos ha sellado, nos ha hecho hijos, nos ha hecho coherederos, nos ha declarado hijos amados y nos ha dado vida eterna. Eso dice Juan, 1 Juan, que ya tenemos esa vida eterna. Dice, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Oiga eso, oiga. ¿Usted tiene un hijo? ¿Usted tiene un hijo? Imagínense entregar a un hijo por alguien más. Pues Dios, dice Dios, y Pablo está diciendo aquí, si Dios Padre no escatimó, es decir, no ahorró, no guardó, no dijo, y no, mi hijo no. Si entregó lo más amado de su ser por nosotros, lo más valioso de Dios lo entregó por nosotros. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué dudas?
¿Por qué dudas? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque entonces es el problema, ¿no? El problema es que cuando uno dice estoy seguro en Cristo, la gente viene y dice, no, usted, y comienzan a acusarlo, usted no, usted qué va, usted no vale, usted no, usted está en el infierno. Pero aquí dice, Pablo dice, no se dejen llevar de eso, no se dejen llevar de eso. ¿Quién nos va a acusar? ¿Por qué nos van a acusar de qué? Si Dios está a mi favor, si Él me perdonó, me limpió, me declaró hijo, me dio su vida eterna. A ver, ¿quién me va a acusar? ¿De qué? ¿Por qué me va a acusar? Y eso es lo que dice acá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. ¿Qué quiere decir? Que no quedó muerto, sino que está vivo y por su vida tenemos vida. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, si algo pasa en nuestra vida, Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. ¿Quién nos puede separar de este amor de Dios por nosotros? Dios nos ama de tal manera que Él ha dado a su Hijo, Él ha hecho todas estas cosas por nosotros, nos ama de tal manera, su amor es tan firme y tan seguro por nosotros, que ¿qué puede haber que nos separe de su amor? ¿Qué puede haber? Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Qué puede haber que nos separe de Él? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por quien nos amó, por la obra del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que nos separe de ese amor intenso de Dios por nosotros. Dios nos ama tanto que Él no nos va a soltar por nada, por absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿y el pecado? ¿Y el pecado nos separa? Vamos a ver. Así que la conclusión de esta primera parte es, Dios está por nosotros, Él garantiza nuestra victoria, Él garantiza nuestro éxito. Y Juan 10 dice así, lo resume todo lo que hemos visto. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? ¿Sí? Él es el que nos da vida eterna, punto. ¿Y qué? A ver, ¿hay alguien que se ponga bravo por eso? ¿No le gusta? Ay, pero es que ese es muy pecador. ¿Y qué? Pedro tuvo como unos celitos con Juan. ¿Y ese qué, no? Y Cristo le dijo, ¿y usted qué? Usted preocúpese por lo suyo. Tranquilo, yo me preocupo por Juan, ¿ok? Entonces, dice aquí que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, suponiendo que se le resbalara de la mano de Jesús, lo cual es imposible, pero suponiendo que se resbalaran de la mano de Jesús, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si se sueltan de mi mano, el Padre las agarra y las tiene ahí. Y dice, yo y el Padre somos uno. Es decir, el Padre y yo estamos de acuerdo en este tema. No es algo mío solamente, es que el Padre ama a las ovejas también. Entre el Padre y yo estamos en este tema. Y el Espíritu Santo igual. Así que es una determinación del Padre no soltarnos jamás. Entonces, ¿qué del pecado? ¿Por el pecado podemos perder la salvación tan grande? Sí, hay algunas escrituras que parecen decirlo. Hoy no las vamos a estudiar, en Hebreos están. ¿Pero qué del pecado? El tema es que el cristiano no ama el pecado. El cristiano es débil. El cristiano puede pecar por debilidad, no por costumbre ni por
rebelión abierta y completa contra Dios, sino por pura debilidad. Pero así como un padre, vamos a poner el ejemplo de un padre humano, no deja de ser padre con un hijo díscolo, por más loquito que sea, ¿cierto? Es más, los padres aman más a los hijos cabezaduras, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque uno dice, está sufriendo, voy a acompañarlo siempre. ¿A quién amaba el padre de la parábola del hijo pródigo? ¿A quién amaba? ¿A quién esperaba todo el tiempo? Al hijo que se le llevó la herencia, ¿cierto? Al hijo que se gastó la plata con prostitutas, dice la Escritura, que malgastó la plata, que hizo locuras, que se fue al mundo. A ese lo esperaba todo el tiempo. Y cuando llegó, no lo dejó hablar, ¿se acuerdan? Sino que dijo, hagamos fiesta porque este hijo estaba perdido ha vuelto. Ese es el Padre que tenemos. Así que el pecado, Dios ha encontrado una manera para lidiar con el pecado del hombre y del cristiano, para que no sea un impedimento en la salvación. ¿Cuál es ese camino? Dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno lo hace, si alguno peca, si alguno cae por debilidad, por dificultad, por lo que sea, acuérdate, hijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí vuelve a decir algo muy importante. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo. No solamente los nuestros. Los de todo el mundo. Así que, ¿cómo ha lidiado Dios con el pecado? A través de la obra sacerdotal de Cristo continuamente a nuestro favor. Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me siento yo como creyente? Seguro. Estoy seguro. ¿Qué me separará a mí del amor de Dios? Nada. Él me ama totalmente. Y si llego a pecar, tengo abogado. Tranquilo. Él me ama. Él no me va a tirar. ¿Saben qué? Hay muchachos que no comprendiendo el amor del Padre, porque han perdido un año. He oído de muchachos que pierden, por ejemplo, un año y atentan contra su vida. Yo sé de personas, sabemos con Paulinita de personas, de niños que creen que el papá, la mamá les va a castigar de una manera tan terrible que atentan contra su vida, tratan de suicidarse porque no conocen el amor de los padres. Por eso tenemos que hacer énfasis en el amor del Padre, para que no lleguemos a esas ideas de que, ay, el Padre ya no me ama, entonces me va a suicidar. No. El Padre nos ama, aunque hayamos perdido el año, aunque hayamos hecho algo grave. Sí, pagaremos consecuencias, dolor por el pecado, pero el amor del Padre nunca nos lo quitará. ¿Qué nos puede separar de su amor? Nada. De parte del Padre estamos completamente seguros y Él ha mostrado caminos para que nosotros nunca nos sintamos alejados de Él. Tenemos un abogado. Así que un cristiano es una criatura en Cristo. Para que un cristiano, ya en conclusión, para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Cuando nosotros creemos y dice, y Cristo nos declara nueva criatura, al momento de aceptar a Cristo, Él nos declara nueva criatura, oficialmente lo hace en el bautismo, nueva criatura. Para que perdiéramos la salvación, Cristo tendría que reversar esa nueva creación, echar para atrás lo que acaba de comenzar en esa persona. Un cristiano es redimido. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado ya. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Dios tendría que devolverse y decir, no, devuélvame la platica, deme la platica, yo por ese no pago. ¿Sí me entienden? Tendría que revocar su compra. Un cristiano es justificado. Justificar significa declarar justo.
para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que decir, no, me arrepiento de lo que hice. ¿Sí? Desdecirse. ¿Y dónde voy? De lo dicho en su palabra, tendría que retractarse de lo que él declaró de que había justificado al pecador. A un cristiano se le promete la vida eterna y ya la tenemos, ¿cierto? ¿En dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 5, dice que ya tenemos vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que serle retirada a la persona, quitada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces Dios puede romper esa promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación, de que será transformado, un cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error que nos promete ser glorificados, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación en realidad no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra, de sus promesas, de lo que Él dijo, y cambiar de parecer, cosas que la Escritura nos dice que Dios no hace. Dios no está, como un yo-yo, un día sí, un día no. Dios lo dijo, Dios lo hizo, en Cristo Jesús ya lo hizo. Dios quiere y Dios tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado, porque es Él quien la ha dado, no depende de nosotros. Judas, versículos 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí está claro que Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de Él. Y Él lo va a hacer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Señor, yo creo. No es más. Yo creo. Señor, te damos gracias por este tema tan delicado para algunas personas, tan complejo para algunas personas. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer que tú no eres una persona que hoy dice una cosa y al otro día se arrepiente, que tú no nos das tu espíritu el día del bautismo y a los 2 días dice: y usted pecó, usted deme el espíritu y te voy a quitar la vida eterna. Tú no nos tienes en esa angustia, tú no nos tienes en ese miedo. Somos los hombres los que a veces, cuando queremos que la gente funcione como nosotros queremos, o cuando vemos que una persona no viene a la iglesia como nosotros queremos verlo todos los domingos a toda hora en la iglesia, a veces declaramos que las personas están en riesgo de perder su salvación, pero escrituralmente no es así. La verdad, Señor Jesús, es que tú eres un Padre seguro, amoroso, confiable, fiel, dador, amoroso, que nos limpia por tu gracia, nos santifica por tu gracia, nos has aceptado por la obra de Cristo. Tú has hecho todo para que nosotros seamos un éxito. Y tal vez habrá alguno en medio de su inmadurez y en medio de su desconocimiento de quién eres tú, que tal vez tenga dudas y que tal vez
rechace semejante salvación. Pero todo indica que serán muy pocos los que rechazarán voluntaria, intencional, conscientemente tu salvación. La gran mayoría, Señor, amamos tu salvación, te amamos a ti. Sentimos mucho cuando pecamos y nos duele cuando pecamos, pero sabemos que tenemos abogado y sabemos que tú has vencido la muerte y has vencido el mundo espiritual y que no hay nada que nos separe de ti. Señor, gracias por esa seguridad que tenemos en ti. Tu amor por nosotros debe producir una respuesta en amor, y esa es la vida que tú quieres, Señor, una vida en amor por ti. Damos gracias por recordarnos estas palabras, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre, te damos gracias, Padre Santo. Bendito seas tú, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, bendito Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén.